En la mañana del 14 de junio, la policía entró en una vivienda a las afueras de Baltimore. Una mujer afroamericana de 27 años yacía en el suelo de la cocina con múltiples heridas, incluyendo en los genitales. Cerca se encontró un cuchillo de cocina. Los vecinos reportaron gritos y sonidos de forcejeo durante la noche. El esposo de la víctima fue arrestado en las inmediaciones ese mismo día. La historia comenzó 4 años antes de la tragedia, cuando Tiara Johnson, de 23 años, una mujer de 1,83 metros de altura, de complexión atlética y robusta, con experiencia en atletismo, conoció a Mark Kelvin, de 30 años, un hombre con enanismo cuyo historial médico confirmaba un diagnóstico de acondroplasia. Se conocieron en una fiesta organizada por amigos en común en el este de Baltimore. Según testigos, Tiara mostró un interés inesperado por Mark desde el principio, lo que sorprendió incluso a sus allegados. Mark trabajaba como mecánico de coches y vivía modestamente, pero era conocido por su personalidad extrovertida y su seguridad. Medía tan solo 124 centímetros, pero esto no le impedía participar activamente en la vida de la empresa, bromear y conversar. Según sus conocidos, fue su aplomo y su desinhibición lo que primero impresionó a Tiara, quien estaba acostumbrada a la atención masculina por su apariencia, pero rara vez se topaba con personas con un humor tan autocrítico. Su comunicación se normalizó rápidamente. En una semana ya estaban saliendo. Los vecinos de Tiara contaron posteriormente a los investigadores que Mark solía visitarla a altas horas de la noche, y al principio su relación parecía armoniosa. La pareja no ocultaba sus sentimientos. Paseaban por el barrio, iban a cafeterías y asistían a fiestas juntos. Tiara publicaba fotos juntos en redes sociales, agarrados del hombro o abrazados a Mark. El contraste de alturas era sorprendente, pero la pareja parecía imperturbable. Según conversaciones telefónicas que posteriormente se incorporaron al caso penal, sus primeros meses de relación estuvieron llenos de detalles íntimos. Mark bromeaba constantemente sobre temas sexuales y Tiara respondía con total franqueza. Los investigadores enfatizaron posteriormente que la compatibilidad sexual fue una de las razones por las que la pareja se mudó rápidamente junta. Mark se mudó a casa de Tiara en la primavera de 2021. Los testigos describieron los primeros 6 meses de su matrimonio como un período en el que Tiara idolatraba a Mark. Les contó a sus amigos que nunca había experimentado tanta pasión y que sus rasgos físicos no interferían en su vida íntima. El expediente contiene mensajes en los que escribió: «Él sabe cómo sorprenderme». Sin embargo, a finales de año comenzaron a surgir las primeras señales de tensión. La vecina de Tiara, Sheila Morris, testificó posteriormente que empezó a oír discusiones provenientes de la casa aproximadamente 8 meses después de que Mark se mudara. Sheila afirmó que Tiara le gritaba a Mark por nimiedades y en una ocasión mencionó en una conversación que a veces le irritaba su altura. Mientras tanto, la intimidad de su relación continuó intacta. El expediente contiene fotografías y correspondencia que confirman que la vida sexual de la pareja se mantuvo activa e incluso se volvió más explícita. Los investigadores señalaron esto como una paradoja. Cuantos más conflictos domésticos surgían, más intensa se volvía la relación física. Mark testificó posteriormente durante el interrogatorio que durante mucho tiempo no se tomó en serio sus discusiones, considerándolas parte normal de la vida en común. Admitió que idolatraba a Tiara y que intentaba suavizar los conflictos con regalos y atenciones. Según sus amigos, solía decir que estaba dispuesto a soportar mucho solo para estar con ella. Al final de su segundo año juntos, las cosas empezaron a cambiar. Tiara empezó a pasar más tiempo fuera de casa, alegando problemas de trabajo y formación. Mark le comentó en un mensaje de texto a un amigo que le preocupaba su regreso tardío y sus nuevas amistades. Sin embargo, en ese momento,
no había ninguna prueba directa de infidelidad. Estos 2 años, desde su primer encuentro hasta las primeras sospechas serias, sirvieron posteriormente como base del juicio. La fiscalía alegó que fue durante este periodo que las tensiones que llevaron a la tragedia comenzaron a afianzarse. Sin embargo, la defensa insistió en que la pareja simplemente atravesaba las dificultades típicas de muchas relaciones y que no existía una causa predeterminada para la tragedia. Cuando surgieron las primeras pruebas de la infidelidad y humillación de Tiara, su vida en común ya estaba plagada de conflictos emocionales y de un intenso apego físico, lo que hizo que los acontecimientos posteriores tuvieran aún más resonancia. Para la primavera de 2023, comenzaron a aparecer las primeras grietas serias en la relación de Tiara Johnson y Mark Kelvin. Los vecinos comenzaron a notar que las discusiones a gritos se volvían más frecuentes, y Tiara aparecía cada vez con menos frecuencia con su esposo en fiestas y en el gimnasio, donde antes habían sido inseparables. Según Lauren Parks, amiga de Tiara, fue durante este periodo cuando la escuchó por primera vez hacer comentarios sarcásticos sobre su esposo. En una conversación grabada en su teléfono y posteriormente entregada a los investigadores, Tiara dijo: «Intenta hacerse el jefe, pero en su apogeo es ridículo». Lauren afirmó que en ese momento lo tomó a broma, pero con el tiempo se dio cuenta de que Tiara cada vez hacía comentarios más sarcásticos. Al mismo tiempo, Tiara empezó a pasar más tiempo fuera de casa, explicándole a Mark que estaba entrenando, reuniéndose con amigos o trabajando a tiempo parcial. Él la creyó, pero poco a poco empezó a dudar de ella. En un mensaje de texto con un amigo, Trevor Mills, Mark escribió: «Llega tarde a casa y no contesta durante 1 hora. No sé qué pasa». Estos mensajes pasaron a formar parte del expediente del caso como una de las primeras pruebas de sus crecientes celos. La vecina Sheila Morris declaró a la policía que vio a Tiara regresar a casa por la noche varias veces con hombres desconocidos. No escuchó ninguna discusión esas noches, pero sí reportó fuertes gritos provenientes de la casa al día siguiente. Un psicólogo del centro distrital, citado como perito ante el tribunal, explicó que estas dinámicas son comunes en parejas con contraste físico y dependencia emocional. Al principio de la relación predominaba la pasión, pero con el tiempo, uno de los miembros de la pareja podía empezar a percibir al otro como menos igual, lo que provocaba conflictos e intentos de humillación. Mark dice: «Al principio intentó ignorar los cambios. Siguió comprándole regalos a Tiara y llevándola a restaurantes, con la esperanza de reavivar su antigua intimidad. Pero cuanto más lo intentaba, más fría se volvía su reacción. Para el verano de 2023, surgió la primera evidencia directa de infidelidad. Un vecino de enfrente, Carl Stevenson, dijo haber visto a un hombre llegar a casa de Tiara en una camioneta negra, y entraron juntos cuando Mark no estaba. Carl no escuchó ninguna discusión esa noche, pero notó que Mark parecía deprimido a la mañana siguiente. Los investigadores descubrieron posteriormente que, por esa época, Mark empezó a revisar el teléfono de su esposa. Según el análisis forense, sus búsquedas incluían frases como «¿Cómo saber si tu esposa te engaña?» y «¿Cómo revisar mensajes en secreto?». El ambiente en la casa se estaba poniendo tenso. Los vecinos oían gritos cada vez con más frecuencia. Lauren Parks le envió un mensaje de texto a Tiara: «Se ha vuelto muy dependiente, desconfía constantemente y revisa mi teléfono. Se está volviendo loco, como si le debiera algo». Al mismo tiempo, según los expertos, la vida íntima de la pareja continuó sin cesar. Los expedientes contienen evidencia de que, tras las discusiones, pasaban fines de semana enteros juntos, sin apenas salir de casa. Los expertos denominaron esta combinación de agresión y pasión altibajos emocionales, característicos de las relaciones tóxicas. Para el otoño de 2023,
Los celos de Mark se habían intensificado hasta convertirse en acoso directo. Empezó a verse con Tiara después del trabajo sin previo aviso, a interrogar a sus compañeros sobre su horario y a revisar las cuentas de los restaurantes. Uno de sus conocidos, Jason Hill, declaró a los investigadores que Mark se presentó una vez en el gimnasio donde Tiara entrenaba y armó un escándalo allí mismo, acusándola de engañarlo. Estos episodios luego se convirtieron en claves para los fiscales, quienes argumentaron que fue durante este periodo que el conflicto comenzó a escalar rápidamente y terminar en tragedia. El invierno de 2023-2024 marcó un punto de inflexión en la relación entre Tiara Johnson y Mark Kelvin. Vecinos y conocidos afirmaban que sus discusiones ya no eran semanales, sino casi diarias. Mientras tanto, fue durante este periodo que sus seres queridos notaron un detalle paradójico. Cuanto más discutían, más intensas y explícitas se volvían sus relaciones sexuales. La correspondencia de la pareja, examinada por los peritos en el marco del caso, se conservó en los materiales de investigación. Los mensajes mostraban que, tras fuertes peleas, Tiara y Mark se quedaban solos durante días, sin salir de casa. Los vecinos oían gritos y portazos, y unas horas después, risas y música. La amiga de Tiara, Lauren Parks, testificó durante la investigación. A veces decía que no podía dejarlo porque el aspecto físico de la relación la atraía más que el amor. Era como si se enojara, pero luego volvía con él. Mark, según sus propias palabras, veía esos momentos como una oportunidad para empezar de cero. Afirmaba que, tras reconciliaciones acaloradas, esperaba una mejora en la relación, pero en realidad cada nuevo escándalo se volvía cada vez más difícil y humillante para él. Los investigadores determinaron posteriormente que fue durante este periodo que Tiara tuvo una relación estable. Un hombre llamado Charles Bryant, a quien conoció en un gimnasio. Según los registros telefónicos, sus llamadas a Charles aumentaron en frecuencia hacia finales de enero. Mark empezó a sospechar que algo andaba mal. Revisaba el teléfono de Tiara, vigilaba sus movimientos e incluso, en una ocasión, la siguió en secreto después del trabajo. Las imágenes de las cámaras de seguridad incautadas por la policía confirmaron que Mark había llegado varias veces al gimnasio donde Tiara entrenaba y la había esperado en la entrada. Uno de los guardias de seguridad testificó posteriormente que Mark parecía irritado y que en una ocasión le preguntó por el hombre con el que Tiara se había ido esa noche. Según los investigadores, Tiara no les ocultó a sus amigas que había empezado a salir con Charles. En un mensaje de texto a Lauren, escribió: «Mark me está volviendo loca, pero aún no estoy lista para dejarlo. Está demasiado apegado. No quiero drama». En febrero, la situación se agravó. Mark provocó una escena de celos hacia Tiara en el estacionamiento cerca de su casa. La vecina Sheila Morris denunció a la policía que escuchó gritos, y por primera vez, el conflicto derivó en insultos directos entre ambas partes. Según las transcripciones del interrogatorio de Mark, esa noche Tiara le dijo abiertamente que estaba cansada de sus sospechas y que era hora de que él aceptara que ella podía salir con quien quisiera. Los psicólogos que participaron en el caso observaron que este periodo se caracterizó por una tensión emocional máxima. Mark se vio inmerso en un círculo vicioso. Cuanto más sospechaba e indagaba, más se irritaba Tiara y más demostraba abiertamente su independencia. Mientras tanto, la intimidad de su relación continuó. Los mensajes de texto presentados ante el tribunal contenían mensajes explícitos y fotografías que databan de tan solo una semana antes de la tragedia. Los expertos lo calificaron como un modelo clásico de apego tóxico, donde los celos, la agresión y la pasión se entrelazan, desencadenando una escalada de violencia. A principios de marzo, Mark le repitió repetidamente a su vecino, Carl Stevenson,
que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para que dejara de humillarlo. Posteriormente, la fiscalía utilizó estas palabras para argumentar que el asesinato no fue un arrebato emocional fortuito, sino el resultado de un conflicto de larga data que se descontroló. A mediados de marzo, los vecinos reportaron una constante sensación de tensión en la casa. Gritos, portazos, conversaciones telefónicas a todo volumen. Todo esto se convirtió en un fondo familiar. Muchos admitieron más tarde que esperaban un divorcio o la marcha de Tiara, pero nadie podría haber predicho cómo terminaría todo. El 13 de junio de 2024 comenzó en paz para Tiara y Mark. Según los vecinos, salieron juntos en el coche de Tiara esa mañana, presumiblemente a hacer recados. Las cámaras de vigilancia captaron su regreso a casa alrededor de las 5 p.m. Nada indicaba que unas horas después ocurriría una tragedia que conmocionaría a todo el vecindario. La vecina Sheila Morris declaró a la policía que alrededor de las 7 p.m. escuchó voces fuertes provenientes de la casa. Al principio, parecía una discusión habitual. Sin embargo, después de unos minutos, los sonidos se intensificaron, los gritos se hicieron más fuertes y se oía el sonido de objetos cayendo. Sheila comentó que ya habían ocurrido conflictos similares, pero esta vez la voz de Mark era especialmente áspera y Tiara le gritaba sobre mentiras y sospechas. Según la investigación, ese día, Mark encontró varios mensajes de Charles Bryant en el teléfono de Tiara. Uno de ellos indicaba la hora de su próximo encuentro. Esta fue la gota que colmó el vaso. Según el propio Mark, se sentía humillado y traicionado en su propia casa, sintiendo que ya no controlaba la situación. Los vecinos afirmaron haber oído a Tiara gritar alrededor de las 8 p.m. «No te debo ninguna explicación». Después, oyeron un golpe fuerte, presumiblemente el de una mesa o un mueble volcado. Varios residentes de edificios cercanos informaron posteriormente que intentaron llamar a la policía, pero fue demasiado tarde. Según los registros, Mark agarró un cuchillo de cocina en ese momento. Durante los interrogatorios, afirmó que no recordaba exactamente cómo sucedió. La investigación concluyó que las acciones de Mark fueron impulsivas, pero extremadamente agresivas. La autopsia reveló que Tiara había sufrido varias puñaladas, 2 en el pecho y 1 en el hombro. El golpe mortal en el cuello se infligió, según los investigadores, al final del conflicto. Mark no intentó ocultar el crimen. Los vecinos lo vieron salir de la casa, agacharse en el porche y agarrarse la cabeza. Cuando llegó la policía, no opuso resistencia. El expediente del caso indica que repitió una frase: «No fue mi intención, pero ella me volvió loco». La ambulancia llegó 10 minutos después de la llamada de los vecinos. Tiara seguía viva, pero falleció camino al hospital. Para cuando lo arrestaron, Mark no había ofrecido resistencia. En la grabación de una cámara corporal policial, se escucha decir con calma: «Lo hice, se rió de mí, no pude soportarlo más». Esa noche marcó el punto final de una historia que comenzó siendo romántica y apasionada, pero que terminó con un cargo de asesinato en primer grado. Tras el arresto de Mark Kelvin, la policía inició una investigación de inmediato. El asesinato de la afroamericana Tiara Johnson, reconocida atleta y miembro activa de la comunidad local, desató la indignación pública. En las primeras 24 horas, los medios de comunicación informaron sobre una tragedia familiar con un final fatal, pero los detalles de la investigación revelaron gradualmente la verdadera historia. Los investigadores obtuvieron declaraciones de vecinos, imágenes de cámaras de seguridad y los teléfonos confiscados de Tiara y Mark. Su correspondencia indicaba que su relación había estado al borde del colapso en los últimos meses. Un examen forense confirmó la identidad del amante habitual de Tiara, Charles Bryant. Este testificó, afirmando desconocer la magnitud del conflicto y no haber conocido a Mark en persona. Durante sus interrogatorios iniciales,
Mark se comportó con calma y no negó el asesinato, pero afirmó haber actuado en un estado de grave angustia emocional. La defensa argumentó que el crimen fue espontáneo, provocado por una prolongada humillación y traición. El fiscal, por el contrario, insistió en que se trataba de un caso de asesinato premeditado. Citaron el testimonio de los vecinos, quienes afirmaron que Mark había amenazado repetidamente con matar a Tiara. Un testigo, Carl Stevenson, afirmó que 2 semanas antes de la tragedia, escuchó a Mark gritar: «Algún día acabaré con esto». Los peritos forenses presentaron sus hallazgos. La naturaleza de las lesiones indicaba que algunos golpes se infligieron después de que Tiara sufriera una lesión fatal en el cuello. Esto, según la fiscalía, indicaba un ataque de ira, no defensa propia. Las audiencias judiciales comenzaron el 15 de agosto de 2024. La sala estaba repleta de periodistas y residentes locales. La fiscalía basó su caso en pruebas de conflictos previos, correspondencia, testigos y peritajes forenses. La defensa intentó mitigar la responsabilidad de Mark, centrándose en su estado psicológico y en los meses de humillación que sufrió a manos de su esposa. Se presentó un informe psiquiátrico que afirmaba que Mark mostraba signos de agotamiento emocional que aumentaba gradualmente y que lo llevó a una crisis nerviosa. Sin embargo, el factor decisivo fue el testimonio de los vecinos y las imágenes de vigilancia, que captaron gritos en la casa minutos antes del asesinato. La fiscalía argumentó que Mark actuó deliberadamente, tomó un cuchillo y asestó múltiples puñaladas, a sabiendas de las consecuencias. Tras un juicio de 2 semanas, el jurado declaró a Mark Kelvin culpable de asesinato en segundo grado. El tribunal consideró la falta de intento de fuga, su declaración de culpabilidad y la naturaleza emocional del conflicto como circunstancias atenuantes, pero enfatizó la brutalidad del crimen. La sentencia se dictó el 2 de septiembre de 2024. 20 años de prisión con posibilidad de libertad condicional tras 15 años. Mark fue enviado a la Penitenciaría Estatal de Maryland, donde, según información al momento de su sentencia, ya cumplía condena en una unidad para reclusos que habían cometido delitos motivados por la violencia doméstica. La familia de Tiara asistió a la sentencia. Su madre, en una breve entrevista, declaró que ninguna pena de prisión devolverá a su hija a la vida, pero al menos se ha restablecido algo de justicia. El caso de Kelvin y Johnson fue incluido en los informes de los fiscales locales como un ejemplo de una rápida transición de la pasión y la dependencia emocional a un final trágico causado por los celos, la humillación y la pérdida de control.